Muy buenos días, amados, sean bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy, domingo 9 de agosto. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y poder compartir este mensaje maravilloso de la palabra del Señor. Antes de iniciar, me gustaría que podamos orar delante de la presencia de nuestro Señor y podamos pedirle por todas las peticiones que ustedes nos han hecho llegar y por las peticiones personales y a nivel de nuestro ministerio. Ahí donde está con su familia puede compartir este mensaje de la palabra del Señor, puede escribirnos a nuestro WhatsApp si tiene algunas peticiones, escribirnos en los comentarios, y si aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube puede hacerlo ahora mismo y reúna a su familia ahí donde están para que podamos orar juntos delante de la presencia de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia pidiéndote por todas esas familias, Señor, que están pasando momentos difíciles, momentos duros, Señor, en su familia, ya sea en el ámbito de la salud, Señor, o en área económica, Señor. Te pedimos que tu sangre poderosa, Señor, cubra a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están ahí viéndonos en este día. Señor, te pido que su familia, Señor, pueda ser llena de tu Espíritu Santo, Señor, pueda haber bendición, Señor, que sobre y abunde en esa familia, Señor. Te pido que tu sangre poderosa, Señor, nos cubra desde la coronilla de nuestra cabeza, Señor, hasta la planta de nuestros pies. Tu sangre poderosa, Señor, está activada en nuestra vida, Señor, para guardarnos, para librarnos de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus y bacteria. Señor, tu sangre poderosa nos cubra y nos limpie de todo mal. Padre, también te pido por aquellas vidas que aún no han entregado su corazón a ti. Te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra, Señor, pueda entrar en sus corazones, Señor, y pueda hacerles entender y comprender que tú eres el único, suficiente sanador y salvador de nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pido, Padre Celestial, por nuestra nación, te pido que tu favor, tu gracia y tu misericordia esté para con nosotros, Señor. Que como nación, Señor, podamos buscar tu rostro, podamos adorarte, Señor, bendecir tu nombre, Señor, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Tú lo eres todo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, también te pido por las vidas, Señor, de aquellos misioneros, Señor, que se encuentran alrededor del mundo, Señor, fuera de su país. Señor, te pido de que tú puedas guardarles a ellos, puedas bendecirles, Señor, y que puedas, Señor, tener cuidado de sus vidas en el nombre de Jesús. Padre Celestial, también te pido por aquellos pastores, Señor, que están pasando momentos difíciles en sus congregaciones, que están pasando momentos difíciles de enfermedad, Señor, momentos difíciles, decisiones importantes, Señor, que deben de tomar. Te pido que tu favor y tu gracia esté para con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pido que este mensaje, Señor, pueda entrar en nuestras vidas, Señor, y pueda inyectar ese ánimo, Señor, que necesitamos cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué momento más lindo de oración hemos tenido, y le pido que ahí donde usted está con su familia pueda tener siempre momentos de oración, pueda inquirir en la presencia del Señor y buscarle cada día fervientemente, así como dice su palabra, que oremos sin cesar. Es momento que como hijos de Dios estemos siempre conectados en oración con Él. Vamos a iniciar con el mensaje de la palabra del Señor para este día. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy lindo, el cual he titulado Caminando en Fe con Jesús. Y vamos a ir a nuestra Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Y en este pasaje bíblico encontramos una lección de fe, la cual deberíamos de hacerla nuestra, en todas las circunstancias que pasamos en nuestra vida. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué hermosa palabra hemos leído, y ahora vamos a ir viendo versículo a versículo las verdades que el Señor nos enseña. Y vemos en el versículo 22 y nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Vemos algo muy importante acá. Jesús siempre tenía momentos aparte, momentos a solas, en los cuales buscaba al Señor en oración, en los cuales él estaba en comunión con su Padre Celestial. Y él hacía esto cada vez que predicaba, cada vez que enseñaba, cada vez que hacía un milagro. Vemos que él siempre iba a momentos aparte en comunión con su Padre Celestial. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ya que muchas veces hemos estado en momentos en los cuales hemos visto la mano del Señor obrando a través de nuestras vidas. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, pero no hemos ido a buscar al Señor en comunión, sino que simplemente lo hemos visto como algo que sucedió y ya. No hemos ido a darle gracias al Señor por manifestarse a través de nuestras vidas, por usarnos como ese vaso en sus manos. Es importante de que si usted es un líder, si usted es un hermano de una iglesia, si usted es un pastor o alguien, usted siempre tenga esos momentos de comunión con el Padre, de decirle: gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida, y llenar su espíritu de esa palabra fresca de parte de Dios. Los momentos en comunión con nuestro Padre Celestial son insustituibles. Son momentos que deben de estar presentes en nuestra vida día a día. No debe de haber ausencia de oración en nuestras vidas. El Señor nos enseña a orar y nos dice que debemos de orar para no caer en tentación. La vida del cristiano debe estar fundamentada en la oración. Si usted ha dejado de orar, si usted no le toma importancia a ir a momentos de comunión con el Señor, entonces usted está muy propenso a caer a alguna tentación del enemigo. El Señor es claro en su palabra. Nos dice: oren para que no caigan en tentación. También nos dice: oren sin cesar. Debemos de ser perseverantes en oración. La oración no es como una receta médica, pero muchas veces lo tomamos de esa manera. Y decimos: no, yo oro al acostarme, yo oro al levantarme, y está bien que lo hagamos. Pero la oración no es algo que hacemos cada 8 horas o cada 12 horas, no. La oración es algo continuo en nuestras vidas. La oración es algo que debemos de hacer constantemente. Donde quiera que usted esté, puede orar. Es importante que siempre busquemos al Señor en oración y dependamos de estos tiempos hermosos en comunión con el Padre. En el versículo 24, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es importante notar aquí esta escritura. Muchas veces como seres humanos nos llenamos de temor. Y muchos dicen: es que el miedo paraliza. Yo creo que como cristianos, el miedo no nos paraliza solamente, sino que el miedo también nos paraliza espiritualmente. Y cuando nos encontramos en momentos difíciles, en circunstancias muy duras en nuestras vidas, muchas veces se nos olvida quién es Jesús. Nos paralizamos espiritualmente, dejamos de creer en Él y solamente vemos las dificultades, las pruebas difíciles, las pruebas duras. Los discípulos estaban pasando por esto. Ellos veían la barca siendo azotada de distintas direcciones, el viento era muy fuerte, las olas eran grandes. Pero vemos que Jesús viene caminando sobre las aguas, luego de haber tenido un tiempo de oración con su Padre Celestial, un tiempo de comunión con su Padre. Y los discípulos se sorprenden, se llenan de temor, son paralizados espiritualmente.
se les olvida quién es Jesús y solamente ven un espanto, solamente ven un fantasma. Ellos estaban con Jesús, habían visto milagros suceder, habían visto ciegos recobrar la vista, habían visto a paralíticos andando y saltando. Ellos habían visto muchos milagros, endemoniados siendo liberados, lo habían visto. Pero ahora que ellos se encuentran en esta dificultad, no ven a Jesús, solamente ven las pruebas y su fe es paralizada. ¿Sabe? Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted se encuentre en circunstancias difíciles, rodeado de problemas, siendo azotado por dificultades, por pruebas difíciles en su vida. Tenga cuidado de paralizarse espiritualmente. El Señor va a aparecerse a usted para ayudarle en la dificultad que se encuentre. Pero usted tiene que estar confiado en Él y debe de estar atento a ver de qué manera el Señor se está presentando a su vida para ayudarle en esa prueba, en esa dificultad. El Señor va a aparecerse como usted menos lo espera. Los discípulos no se esperaban a Jesús caminando sobre las olas. Recuerde que el Señor es todopoderoso. Recuerde que el Señor todo lo puede. Él va a presentarse a su vida de distintas maneras. Los discípulos se sorprendieron, se llenaron de temor y se paralizaron espiritualmente. Pero vemos la palabra de Jesús en el versículo 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe? Esta palabra no temáis, vemos que el Señor lo dice bastante en distintas circunstancias y dificultades. El Señor siempre lo decía, no temáis, yo soy, no temáis, yo soy el alfa y el omega, no temáis, confiad en mí. El Señor está siempre diciéndonos, no temáis. Como seres humanos nos llenamos de temor. El Señor por eso nos dice, no temáis, no temáis, yo soy. Tened ánimo. No se olvide quién es el Señor al cual nosotros servimos. No se olvide quién es el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. No se olvide, Él es el Todopoderoso y no deje que una circunstancia difícil, que una prueba, lo paralice espiritualmente. En el versículo 28 vemos la reacción de Pedro. Y esta reacción es la que muchas veces nosotros como cristianos tomamos al darnos cuenta de que el Señor se nos ha presentado para ayudarnos en nuestra prueba difícil. Y es que le decimos, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Señor, si tú eres, manda que yo pueda salir de esa prueba. Señor, si tú eres, guíame cómo salir, Señor. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor para nuestras vidas? Ven. Él quiere manifestar su poder a través de nuestras vidas. Él quiere enseñarnos que Él es el Todopoderoso. Él quiere enseñarnos que Él todo lo puede. Él quiere enseñarnos su poder. Y Él está dispuesto a demostrarlo en nuestras vidas, en toda circunstancia en la cual usted y yo estemos pasando. El Señor nos dice, ven, ven, ven. Y nos dice en el versículo 29, y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y en el versículo 30 nos habla algo muy importante de que usted y yo debe de tener mucho cuidado con esto. Y es que Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero vemos que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento en el cual él ya comenzó a ver las dificultades en las cuales le rodeaban. Y es cuando comienza a dudar de la palabra que el Señor le ha dado. A usted y a mí el Señor nos ha dado una palabra y es en la cual nosotros cada día vamos caminando en fe, creyéndole a Él. Pero muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen decaer nuestra fe y comenzamos a decir, no lo voy a poder lograr, eso está muy difícil, no lo creo poder lograr. No sé qué puede venir hacia su mente, pero el Señor está siempre atento ahí para ayudarnos a nosotros. No dude del poder de Dios en su vida. No dude del poder que Dios quiere manifestar en su vida. Pedro comenzó a ver las dificultades. Si vemos en el versículo 29 y nos dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro comenzó a ver el viento, comenzó a ver las olas que le rodeaban. ¿Sabe? Las pruebas difíciles y circunstancias las cuales usted está pasando hoy no se van a ir.
pero usted puede caminar sobre ellas. Usted puede pasar sobre ellas creyendo a la palabra que el Señor le ha dado. Pero usted necesita confiar en el Señor. Necesita tener esa dependencia en el Señor. Si usted comienza a ver las dificultades y los problemas, va a terminar hundiéndose. Confíe en el Señor, tenga esa plena confianza en Él. Él no va a dejarle perecer. El Señor está ahí para usted. Pero déjeme decirle, si usted en ese momento siente que se está hundiendo, tiene la oportunidad aún de decirle: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Y estoy seguro que el Señor va a extender su mano para rescatarle, así como rescató a Pedro en el versículo 31, y nos dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Aquí el Señor nos da la clave, y es muy importante que nosotros pongamos oído a esa palabra. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe de Pedro menguó en este momento de dificultad. ¿Sabe? Nosotros muchas veces tratamos de minimizar el poder del Señor y maximizamos las dificultades y las pruebas. No deje que las pruebas se maximicen en su vida. David se enfrentó contra Goliat, siendo un hombre experimentado en guerra, y David un pastor de ovejas. Vemos que David creyó al Señor y caminó en fe en esa palabra. Y caminó en fe a enfrentarse contra el gigante Goliat. Y vemos el milagro que el Señor hizo. No importa si el problema al cual usted se está enfrentando es difícil, es grande, es inmenso. No importa. Usted simplemente crea al Señor. Camine en fe. Camine en fe, enfrente las dificultades y las pruebas a las cuales usted está pasando, porque eso le va a ayudar a crecer su fe. No huya de las pruebas, ¿sabe? Las pruebas nos enseñan a crecer nuestra fe. Cuando usted logra pasar una prueba, usted tiene esa confianza en el Señor. Su fe es aumentada en Él. Tiene que enfrentar las pruebas, no huya de ellas. Estaba leyendo un artículo el cual decía cómo enfrentaban la tormenta las vacas a diferencia de los búfalos. Y este artículo explicaba de que las vacas huyen de la tormenta. Ellas ven la tormenta y huyen en dirección a la cual va la tormenta. Pero a diferencia de ella, los búfalos, al ver la tormenta que se avecina, ellos corren a enfrentar la tormenta, lo cual les permite a ellos atravesar la tormenta y pasar al otro lado y estar menos tiempo posible dentro de la tormenta. Pero las vacas, ellas corren en dirección de la tormenta y la tormenta va avanzando y ellas de igual manera, lo cual les hace pasar aún mucho más tiempo dentro de la tormenta. Y es por esa la razón que muchas veces las vacas son arrastradas por la tormenta y perecen. Déjeme decirle, ¿cómo usted está enfrentando la tormenta? Está actuando como los búfalos, enfrentando la tormenta y pasando el menor tiempo posible dentro de la tormenta, porque ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a confiar en Él y tiene esa fe y esa dependencia en Dios. Pero si su fe está debilitada, usted va a terminar actuando como las vacas y huyendo de la tormenta, huyendo de la dificultad. Usted tiene que pasar la tormenta, tiene que salir victorioso de esa tormenta. Recuerde que no está solo, usted tiene al Señor de su lado y Él está para usted, para ayudarle, para rescatarle de cualquier dificultad en la que usted se encuentre. Muchos podrían decir: sí, pero la prueba que estoy pasando es muy difícil para mi vida, no la puedo soportar. Déjeme decirle que el Señor conoce el límite al cual usted puede soportar de prueba. Y el Señor no le pondrá a usted una prueba a la cual usted no pueda pasar. El Señor conoce su capacidad y Él va a tener cuidado de la prueba en la cual usted esté pasando. Vamos a ir rápidamente a Salmos capítulo 32, versículo 7, y nos dice la palabra del Señor: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Él es nuestro refugio, Él siempre va a guardar de nuestras vidas. Él nos va a guardar. No tenga miedo, no tenga temor del Señor. Él va a estar a su lado para guardarlo y para librarle de todo mal. También encontramos un pasaje bíblico en Salmos, capítulo 46, versículos 1, y nos dice: Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
A Él es quien clamamos, a Él es quien debemos de ir. No dude hoy en la dificultad en que usted se encuentre, solamente necesita clamar al Señor. Recuerde que debemos depender de Él en oración. Clame al Señor. Tome tiempos de oración siempre para clamar al Señor y pedirle que lo guarde, que le libre, que le salve de la prueba en la que usted se está enfrentando hoy. Recuerde que el Señor está al cuidado de nuestras vidas y Él conoce la situación en la cual estamos pasando, pero Él necesita que nosotros le clamemos a Él. Así como Pedro le clamó y le dijo, Señor, sálvame. Usted puede hoy clamarle al Señor y decirle, Señor, sálvame de la dificultad en la cual estoy hoy. Vamos a orar y le pido que ahí en familia usted pueda reunirse y orar al Señor con nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por ese tiempo que hemos compartido con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a sus vidas y a sus corazones, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido traer esta palabra, Señor, la cual puede edificar a cada uno de nuestros hermanos. Señor, te pido de que ellos puedan tener esa confianza, esa dependencia en ti, Señor. Que ellos puedan creer en ti, Señor, y confiar en la palabra la cual tú nos has dado, Señor. La cual es, no temáis. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, siempre estás para guardarnos, para librarnos de cualquier dificultad en la cual estemos pasando, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio inmenso que has hecho en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, Señor, y de nuestras rebeliones. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado para guardar nuestra vida, la de nuestra familia, Señor, y la vida de nuestros hermanos, Señor, que hoy están con nosotros conectados, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted hoy no ha entregado su corazón a Cristo aún y quisiera hacerlo, es el momento y le voy a pedir de que usted pueda hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te pido que tu sangre preciosa pueda lavar mi vida y mi corazón. Te pido que puedas entrar en mi corazón, que puedas reinar en mi vida, Señor, y que puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida y nunca borrarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, me gustaría que pueda escribirnos en los comentarios o a nuestro WhatsApp que estará apareciendo en pantalla para que podamos estar en contacto con usted y enviarle material para que usted pueda iniciar en su vida cristiana y pueda conectarse con hermanos que le van a ayudar a crecer en su vida espiritual. Si está cerca de nuestra iglesia, puede conectarse con nosotros en nuestros servicios. Y le pido de que pueda leer la palabra del Señor, que pueda buscarle cada día más. Y si aún no tiene una Biblia, pueda adquirir una y pueda leerla cada día y pueda llenarse y nutrirse de esa palabra viva de parte del Señor. Gracias por estar conectados a nuestro servicio del día de hoy y escuchar este mensaje de parte del Señor. Les amamos, bendiciones, amados, un abrazo fuerte. Dios les bendiga, bendiciones.